De inmediato vamos a ofrecerles declaraciones que emite Jorge Rodríguez desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. De la derecha, Henry Falcón. En primer lugar, queremos señalar que el candidato Nicolás Maduro y todos los partidos políticos y movimientos que lo respaldan hemos respetado de manera absolutamente estricta el acuerdo de garantías electorales que firmáramos frente al Consejo Nacional Electoral. Todas las 15 fuerzas políticas y los candidatos, los 5 candidatos que están participando en la lista electoral del próximo domingo 20 de mayo. Es absolutamente falso que se esté dando una situación de desnivel respecto a la cobertura que se da en los medios públicos y en los medios privados. Si existiera algún tipo de desnivel, ese desnivel está a favor de los candidatos de la derecha venezolana. Fíjense que en Venezuela tenemos estos 17 medios públicos que cubren las campañas electorales y cubren en general las noticias relacionadas con el desenvolvimiento del gobierno bolivariano, y existen 33 medios privados que dan principalmente cobertura a los candidatos de la derecha. Es con pruebas que nosotros queremos conversar con el pueblo de Venezuela. Esto es la pantalla de televisión del día martes pasado a las 12 del mediodía. El candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro, se encontraba en Tucupita, estado del Tamacuro, inaugurando una nueva pista del terminal aeronáutico del aeropuerto de Tucupita. Una noticia muy importante para los habitantes del sur de Venezuela. Fíjense lo siguiente, estas son las pantallas de los medios públicos y en efecto los medios públicos estaban cubriendo la noticia y la rueda de prensa del presidente candidato Nicolás Maduro Moro. Aquí está Venevisión entrevistando al señor Henry Falcón. Aquí está Televen cubriendo una noticia muy importante, pues están entrevistando a un psicólogo, y aquí está Globovisión cubriendo noticias deportivas. En el mismo momento en que se estaba inaugurando el aeropuerto de Tucupita. El señor Falcón señala, y aquí tengo que hablar como ministro de Comunicaciones, que se ha presionado o se ha señalado a algún medio de comunicación privado para que no cubran los eventos de los candidatos de la oposición venezolana. No solamente desmentimos categóricamente, sino que emplazamos al señor Falcón a que presente pruebas al respecto. Y queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral a que convoque a los representantes y dueños y gerentes de los medios de comunicación públicos y privados para que se resalte el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales, pero para que también que un solo dueño de medio de comunicación, que un solo gerente diga si alguna vez ha recibido algún tipo de llamada, algún tipo de mención respecto a que debe tener una u otra programación. Muy por el contrario, nosotros somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión, incluso en momentos en que esa libertad de expresión es utilizada para mentir, para tergiversar y para insultar a las fuerzas de la revolución venezolana y a nuestro candidato. Hay algo que tengo que decir también. Es cierto que hemos tenido algunas dificultades con el candidato Henry Falcón, porque es muy flojo, porque no hace campaña, porque miren, la única gira que ha hecho, aquí la tengo, la gira que principalmente ha hecho es la que va desde Globovisión, que está aquí, 2,5 kilómetros, hasta Venevisión, que está aquí. Esto es casi a diario. Creo que es el candidato, el político venezolano más entrevistado por el señor Vladimir Villegas en Globovisión. Y es la única gira que ha hecho, de Globovisión hasta Venevisión. Muy por el contrario, el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro, está recorriendo y va a recorrer varias veces toda la geografía nacional junto al pueblo de Venezuela, llevando el mensaje para la búsqueda de la prosperidad, para la búsqueda y la construcción de futuro en el periodo y con el Plan de la Patria 2025. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la Agencia Venezolana de Noticias. Aquí está el señor Ratti, can
Aquí está el señor Henry Falcón, Venezolana Televisión, lleva EKE Mundial, Radio Nacional de Venezuela, y no solamente cubrimos todas sus informaciones, sino que en ocasiones las notas de los medios públicos son mayoritariamente para cubrir actividades del señor Henry Falcón. Aquí está en 2 días, 4 notas para Henry Falcón, 3 notas para Luis Ratti, 2 notas para el señor Javier Bertucci, y así en todos los medios públicos. Esto es Venezolana Televisión, Agencia Venezolana de Noticias y Radio Nacional de Venezuela. Aquí estamos hablando con pruebas y tenemos otras pruebas que les queremos mostrar también. Nosotros tenemos todas las invitaciones que se le han hecho al señor Falcón a entrevistas y a programas de los medios públicos, y hemos tenido muchas respuestas de este tipo. Miren, Guárico, pauta suspendida, es muy flojo. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Martes 10 de abril, Guárico, pauta suspendida. Caminata no sé qué, pauta suspendida. Rueda de prensa, candidato Henry Falcón, no mandaron material, a pesar de que siempre tratamos de acreditar a nuestros representantes y a nuestros periodistas. Por otro lado, recurre al insulto, utilizando una frase del Libertador: no vamos a responder los insultos que ha emitido el señor Henry Falcón. Sospechamos que tiene que ver más con el nerviosismo, tiene que ver con el gazapo, con que se le fue el yoyo y dijo que iban a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Eso es igual, Fondo Monetario Internacional es igual a despedir el 22 de mayo, en el hipotético y trágico caso de que gane el señor Falcón, despedir 1 millón de empleados públicos solamente entre las primeras medidas que el Fondo Monetario Internacional exigiría a el candidato Henry Falcón. Eso ya no es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad nuestra que sea tan flojo, no es responsabilidad nuestra que solamente considere que la actividad política son las cámaras de televisión, es asistir al programa de Vladimir Villegas, vaya usted a saber por qué va tanto el programa de Vladimir, o asistir a entrevistas en Venevisión. Váyase para la calle, ahí nos vas a encontrar a nosotros, a los chavistas, a los revolucionarios, a los patriotas, recorriendo todo el territorio nacional. Así que solicitaremos al Consejo Nacional Electoral que convoque a los medios públicos y privados, que allí los medios públicos y privados puedan señalar si alguna vez, una vez, se les ha solicitado algún tipo de, o se les han sido sometidos a algún tipo de presión para que no se cubran las actividades del señor Henry Falcón. Al contrario, nos gustaría más el debate de altura, no los insultos. Los insultos, bueno, tienen que ver con el profundo nerviosismo o el frío que le recorre el espinazo en los actuales momentos. No, váyase para la calle y ahí debatimos entre la propuesta suya, que es la propuesta de entregar el país a un señor que, bueno, que se duda incluso de su funcionamiento de la azotea, como es el señor Donald Trump, y la propuesta nuestra, que es fortalecer la economía y fortalecer la vida de las venezolanas y de los venezolanos. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Aranguren, Venezolana de Televisión. Buenas tardes. ¿Cómo está? La primera pregunta. El candidato Henry Falcón introdujo una denuncia ayer, usted explicaba, ante el Consejo Nacional Electoral, cuestionaba la utilización de niños, decía él, en la propaganda del candidato Nicolás Maduro, y también aseguró que directivos o jefes de prensa de medios de comunicación eran llamados para presionarlos a conectarse con transmisiones del candidato Nicolás Maduro. Queremos saber si ustedes van a introducir algún tipo de solicitud para sanciones similares a las que está solicitando Falcón. También solicitaba el retiro de cuñas por parte del candidato Nicolás Maduro. Mire, nosotros revisamos nuevamente todas nuestras piezas audiovisuales de campaña, y en ninguna de las piezas audiovisuales de campaña se encuentra la presencia de menores de edad. Entendemos que el señor Falcón tiene alguna dificultad para reconocer, porque no sé si usted vio una foto que se hizo viral donde el señor Falcón estaba cargando a una persona de baja estatura creyendo que era un niño, y resulta que una persona era un adulto de baja estatura, y estuvo 1 hora y media con el señor cargado por todo un mercado. Eso fue público, notorio, comunicacional. Creo que ahí está el problema acerca de la aseveración que hiciera el señor
Henry Falcón. Nosotros vamos a solicitar que se convoque a los medios públicos y privados para el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales y que además de que se convoque a los medios públicos y privados, se le pregunte a los representantes de los medios privados de comunicación si alguna vez han sido sometidos a algún tipo de presión para que no se cubran las actividades del señor Henry Falcón. Le repito, miren, aquí tenemos la prueba de todas las veces que en los medios públicos los hemos convocado y el señor o no asiste o suspende la actividad. Le gustan más las actividades en los hoteles, le gustan más las actividades en programas de televisión donde lo entrevista Vladimir a la 1 o de ahí se va para Venevisión para que lo entrevisten. Esa es la gira más importante que ha hecho, 2,5 kilómetros. 6 minutos tarda en llegar de Globovisión a Venevisión. Una segunda pregunta. Ayer también Henry Falcón retaba al candidato Nicolás Maduro a un debate. ¿Cuál es la posición sobre esta reto, Mire, la posición del comando de campaña? Todos estamos viendo números, todos. Yo creo que el señor Falcón debería preocuparse más por la candidatura del señor pastor evangélico Bertucci. Yo sé por qué se lo digo. Que convoque a Bertucci un debate, primero. Porque yo sé por qué se lo digo. Siguiente pregunta. Diana Vázquez, Venevisión. ¿Cómo está, Diana? Buenas tardes, bien, yo sé. Buenas tardes. Gracias. En primer lugar, quería saber su opinión sobre también la denuncia que hacía el candidato Javier Bertucci. Decía que habían, por parte de sus campañas, las que él estaba realizando en varios estados del país, había precisamente una campaña en su contra por parte de alcaldes afines al gobierno nacional que le impedían hacer sus actividades de calle en estas entidades. Él dice, bueno, manipulados desde el gobierno nacional y para desprestigiarlo precisamente, y también con relación a lo que sería una denuncia que habría hecho hace pocos minutos el candidato Luis Ratti, diciendo que si en 48 horas no se reunían los 5 candidatos con el CNE para revisar este acuerdo de garantías electorales, él retiraría su candidatura porque dice que no hay garantías para poder seguir en la contienda electoral, y también su posición acerca de qué lectura le da a que el Parlamento Europeo haya dicho recientemente que no va a enviar observadores electorales a estos comicios por dudar precisamente de la falta de garantías electorales. Gracias. Sí, comienzo con su última pregunta, o más bien, contestemos lo del señor Ratti. ¿Usted ha visto los números que tiene el señor Ratti en las encuestas, Diana? Realmente, sinceramente, no creo que valga la pena discutir. El señor ha tenido todo el espacio, según lo que está estableciendo las garantías, para ir a los medios de comunicación. Ahora bien, lo que no podemos es obligar a la gente a que vote por él. Él lo que está pidiendo, con eso que está diciendo, es una ayudadita tipo aquella candidata que participó en las elecciones del año 2012. Aquí cada quien es dueño de sus actos. Ahora, lo que no podemos es obligar a los venezolanos y a las venezolanas a que voten por un candidato o por otro. Nosotros creemos que va a haber una muy amplia participación en las elecciones del próximo domingo 20 de mayo. Anótenlo. Aquellas voces agoreras, agresivas, violentas, que promueven una alternativa distinta a la alternativa democrática, una alternativa violenta, una violación flagrante de la Constitución, injerencia o ataques del extranjero, se van a quedar con los crespos hechos, porque la gente va a ir a votar para elegir su presidente, para elegir sus diputados, los consejos legislativos regionales, pero también para afianzar la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. Cada persona que vote, vote por quien vote, le está diciendo a todas y a todos en el mundo entero que los venezolanos queremos democracia, queremos votar, que no queremos que se cumpla el sueño de Julio Borges, que es que se bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada. No, la única forma de acceder al Palacio de Miraflores en Venezuela es por la vía de los votos, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos noticias de sectores en el mundo que intentan, que mantienen su posición profundamente agresiva, no hasta de aumentar el dolor al pueblo de Venezuela a los efectos de cambiar una determinada postura política. Pero yo remitiría al Parlamento Europeo a que leyera el informe que hiciera el mismo Parlamento Europeo como observador de las elecciones parlamentarias del año 2005. En ese informe, por cierto, el presidente, el jefe de la misión de observación, que era un diputado del Partido Popular, o sea, de derecha, de Portugal, señaló que de manera asombrosa
la oposición se había retirado de esas elecciones. Por eso lo cito, porque es una situación muy similar a la que ocurrió en el año 2005. En este caso es un sector que no estaría participando en la elección presidencial. Y el señor dice, creo que se llamaba Polonio, el señor que era el jefe de misión, que se asombraban de que la oposición se hubiera retirado, a pesar de que estaban dadas todas las garantías para que se dieran esas elecciones. Pues en esta elección del domingo 20 de mayo hay mucho más garantías establecidas que la del año 2005. Las auditorías son más amplias, son más profundas, las auditorías de las boletas de votación son mayores que las que se hacían en el año 2005. Y en ese mismo informe del 2005 se señala que el sistema electoral venezolano era de los más eficaces y transparentes del mundo entero. Yo creo, estoy seguro, que va a haber una amplia participación internacional de observación en las elecciones del domingo 20 de mayo. Y además, la participación del pueblo de Venezuela le va a dar un mensaje muy importante, muy potente al mundo entero. Siguiente pregunta. Margelis Hernández, Globovisión. Buenos días. Bien, gracias. Quisiera saber, hace algunos minutos el candidato Luis Alejandro Ratti denunciaba que estos encuentros que se han llevado a cabo, 3 de la Comisión de Alto Nivel, no han mostrado ningún resultado, toda vez que, según señalaba el candidato, el CNE no ha tomado en cuenta los planteamientos que se han llevado a cabo. Ustedes, pues, como parte de las organizaciones que postulan al candidato a la reelección, Nicolás Maduro, ¿qué valoración le dan a estos encuentros que se han sostenido y si realmente han pues demostrado algún resultado? Gracias. Yo creo que el seguimiento estricto de los acuerdos firmados frente al Consejo Nacional Electoral me permite completar una respuesta a la pregunta de Diana, que no lo completé. En efecto, se suscitó una situación con una alcaldesa de los 335 alcaldes que existen en Venezuela, 309 pertenecientes a las filas de la Revolución Venezolana, que intentó impedir la realización de un acto del candidato Bertucci a través de el no otorgamiento del permiso a que el alcalde tiene prerrogativas de impartir. Nosotros, el Consejo Nacional Electoral, rápidamente actuó, lo certifica el mismo señor Bertucci en una declaración posterior, y nosotros hemos informado a todos nuestros gobernadores y a todos nuestros alcaldes que debe respetarse los términos establecidos en el acuerdo de garantías electorales. Siguiente pregunta. Gabriela González, La Razón. ¿Cómo está, ministro? Bien, Buenas ¿usted? tardes. Buenas Tengo tardes. varias preguntas para usted. La primera, en relación también, y aprovechando además... Bien, parte entonces de estas declaraciones que se producen desde la sede del Consejo